Buena tarde. A continuación daremos inicio con el conversatorio sobre riesgo mecánico. Me presento, soy Marisol Romero Bolaños y estaremos dando respuesta a múltiples interrogantes relacionados con riesgo mecánico. Para iniciar, presentaré a las profesionales en seguridad y salud en el trabajo que me acompañan el día de hoy. Luisa Fernanda Torres, profesional en Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, muy buena tarde, Marisol. Excelente, gracias. Qué bien, me alegra. La otra profesional que nos acompaña el día de hoy es Daniela Rico Llanos. Es profesional en seguridad y salud en el trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buena tarde, Marisol. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, me alegra muchísimo que estén bien. Como sabemos que la revolución industrial influyó mucho en la seguridad y salud en el trabajo a través de la historia. Para una ampliación de este tema, nuestras profesionales nos darán una ampliación, una reflexión sobre esto para tener claridad de lo que ocurrió. ¿Vale? Ok, Marisol, como sabemos, la revolución industrial ha tenido aspectos positivos y negativos que debemos salir a mostrar. Dentro de tanto, podemos decir que la revolución industrial ha beneficiado o impactado de una manera positiva, ya que con la revolución industrial no solo se mejoró la eficiencia en el rendimiento de las máquinas, sino que se logró una reducción de los accidentes causados por la inestabilidad de las máquinas anteriores a este periodo. Después de la revolución industrial en cuanto a las máquinas se disminuyó la emisión de gases o partículas nocivas, lo cual pues es algo muy positivo, dado que con esto disminuimos los agentes pues físicos y químicos que nos traen estas enfermedades y nos ayudan a tener accidentes, y dado a que sacamos esto desde el campo, pues hay algo positivo y algo favorable para nuestros trabajadores y nuestras industrias, lo cual favorece ampliamente a nuestros operarios y colaboradores. El contar con máquinas manuales o funcionales hace que el trabajo disminuya y los riesgos físicos, como lo mencioné anteriormente, también, ya que permiten disminuir fuerza, energía y posibilidad de accidente, utilizando herramientas inadecuadas o no creadas para pues, ciertas labores o ciertas actividades, como también las máquinas de producción que ayudan a que los operarios disminuyan las posibilidades de enfermarse laboralmente, ya que los trabajos no son 100% manuales y con la revolución industrial tenemos la ayuda de muchas máquinas, lo cual es algo muy positivo. En cuanto a lo negativo, mi compañera Luisa de pronto me puede apoyar. Sí, digamos que la revolución industrial tuvo muchísimos aportes positivos. Sin embargo, hay algo negativo y lo que se presenta es que el hecho de que el campo tras esta revolución fuera descuidado y sus actividades y producción disminuyeran notablemente, pues se dio una masiva migración voluntaria de los trabajadores del campo a la ciudad. Esto lo que generó claramente fue que las personas prefirieran trabajar en una fábrica más que en el campo. Y esto pues lo que hace es que simplemente si hubiese disminuido el tema de la labor del campo, que también es muy importante pues para la producción. Ok, muchísimas gracias por sus aportes. Nos queda claro que hay aspectos positivos y aspectos negativos en cuanto a este tema. Para continuar con esto, es importante definir qué es el riesgo mecánico, que es lo que encontramos como el conjunto de factores físicos que pueden provocar una lesión por una acción mecánica de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o líquidos. Es importante que una de nuestras profesionales nos diga qué normatividad legal en Colombia reglamenta la prevención de este riesgo tan importante que tenemos. Claro que sí, Marisol. Te cuento que actualmente en Colombia existen múltiples normas, algunas son de obligatorio cumplimiento y otras las manejamos como opcionales,
La norma más significativa e importante en riesgo mecánico de obligatorio cumplimiento actualmente en Colombia es la resolución 2400 de 1979, donde encontramos varios artículos que reglamentan la prevención de riesgo mecánico. Entre ellos tenemos un capítulo muy importante que habla sobre las máquinas, las herramientas, las máquinas industriales. En ella tenemos varios artículos. Como es una norma extensa, lo que voy a hacer es como mencionar los artículos y abreviar lo que en ellos trae el aporte que trae el artículo. Entonces, el artículo 266 nos habla, por ejemplo, acerca de las máquinas, las herramientas, los motores y las transmisiones que deben tener un mecanismo que permita pararlas instantáneamente y de forma que resulte imposible un accionamiento accidental. Lo que significa de que debemos de mantener un protocolo que permita que el trabajador pueda accionar el botón de parar en el momento en el que la máquina pueda dispararse de alguna manera. El artículo 267 habla sobre las piezas salientes de las máquinas, motores y cualquier elemento o dispositivo mecánico que pueda presentar peligro para los trabajadores. Deberán de tener una protección adecuada todas estas máquinas por medio de guardas metálicas, que estas lo que deben de hacer es encerrar las partes expuestas que puedan generar pues algún tipo de riesgo de accidente mecánico. Tenemos también el artículo 268, que es el mantenimiento de las máquinas, motores y transmisiones. Esto solo se puede realizar por personal que sea capacitado y la máquina debe siempre estar apagada para poderlo realizar. El artículo 269 nos dice que todos los trabajadores que tengan contacto con las máquinas, con motores, con transmisiones en general, usarán prendas de vestir que sean ajustadas, sin partes sueltas o flojas, y que en las mujeres pues deben de tener su cabello recogido y cofia. Ahí estamos cuidando pues como la parte de la prevención directamente en el individuo, ¿no? Ya, Luisa, nos queda muy claro esto. Lo que tú nos hablas de los elementos de protección personal que deben de tener esos trabajadores que están expuestos a este riesgo, ¿quién proporciona estos elementos de protección personal? Mira, la normatividad es clarísima, es de obligatorio cumplimiento, lo debe de suministrar el empleador. La empresa es la encargada de la prevención de estos riesgos profesionales y del suministro de los elementos de protección personal para los trabajadores. Bueno, voy a continuar. Muchísimas gracias, Luisa, Vale. por la aclaración. Es muy importante saber a cargo de quién está esta responsabilidad. Claro que sí. Voy a continuar entonces con unos artículos que nos faltan sobre las herramientas y las máquinas industriales. Tenemos el artículo 270, en él habla sobre que ningún trabajador podrá quitar o anular los resguardos o dispositivos de seguridad que protejan la máquina o parte de ella que sea peligrosa. Esto solo se podrá realizar cuando la máquina esté parada y con la finalidad de reparar los resguardos o los dispositivos. El artículo 271 nos habla sobre que todo trabajador está en la obligación de informar inmediatamente sobre los defectos o deficiencias que descubren la maquinaria en los resguardos o los dispositivos. También tenemos el artículo 272 que nos refiere que las máquinas, los motores, los equipos mecánicos deben estar sin defectos de construcción o implementos que den lugar a algún tipo de riesgo para el trabajador. Deben tener buenas condiciones de seguridad y funcionamiento mecánico. El personal encargado de manejarlos, lógicamente, debe tener una capacitación de ello para así disminuir la probabilidad de accidente laboral. El artículo 274 nos habla sobre que los profesionales de seguridad y salud en el trabajo podremos ordenar medidas necesarias para la instalación o construcción de resguardos en las máquinas que lo requieran, cuando estas máquinas o dispositivos tengan riesgos para el trabajador. El artículo 275 nos habla de que toda máquina deberá instalarse en un espacio que sea amplio y cómodo para el operador en caso de emergencia, que pueda abandonar el lugar de una manera fácil y de una manera rápida. El artículo 276 nos menciona que las máquinas y los equipos deben tener dispositivos para que los operarios y mecánicos eviten que se pongan en funcionamiento mientras se hace algún tipo de ajuste o reparación. Y por último, tenemos el artículo 280 que nos habla sobre que las máquinas que tengan riesgo de algún tipo de partículas que salte, se les deberá instalar una barrera o malla de una altura y un ancho adecuado para la protección de las personas, de los trabajadores. Esta norma es bastante extensa, bastante amplia, tiene varios capítulos. También tiene un capítulo que habla sobre las herramientas de mano.
No sé si mi compañera Daniela Rico nos puede ampliar un poco el tema sobre los artículos que están en ello y la importancia de ellos. Claro que sí, Luisa. Las herramientas, vamos a hablar de las herramientas en general. Este capítulo nos habla sobre todo acerca de las herramientas de mano. En él encontramos 6 artículos, dentro de los cuales están contemplados los siguientes. Artículo 355 nos habla de las herramientas de mano que se utilicen en los establecimientos de trabajo. Deberán de ser de buena calidad y apropiados para el trabajo que se va a realizar. Artículo 356. Los empleadores están en la obligación de suministrar las herramientas adecuadas para la actividad a realizar y dar capacitación para utilizarlas de la forma correcta. Como mencionaba mi compañera Luisa y la pregunta que hacía Marisol, de quién era digamos así, la obligación de suministrar los elementos de protección personal, era el empleador. Al igual que de esto, puedo dar respuesta que hablamos de lo mismo. El empleador es totalmente responsable de suministrar herramientas adecuadas para cada actividad, para que eso no conlleve al empleado a utilizar herramientas que no son y esto lleve a un accidente laboral. El artículo 359 nos habla de las herramientas que tengan filos o puntas agudas. Tendrán resguardos para ellos cuando no se utilicen. Artículo 361. Todo lugar de trabajo tendrá un lugar adecuado para guardar las herramientas. Cuando se deba hacer el transporte de herramientas de mano, se hará de forma que no, como mencionábamos anteriormente, debe ser contemplada segura que suministre el empleador al empleado. El artículo 362 nos habla de que las herramientas de mano no se deberán dejar en cualquier lugar, como ni siquiera de manera provisional, ya que pueden caer sobre personas que se encuentran debajo de estos y ocasionarnos un accidente. El artículo 364 nos menciona que las herramientas de mano deberán ser revisadas periódicamente por una persona capacitada, de manera de que si se encuentra alguna defectuosa, se envía a reparación o se cambia por una en buen estado. Eso es lo que tengo que decir en cuanto a las herramientas de mano. Muchas Ok, gracias. muchísimas gracias, Daniela, por apoyarme Creo en que sí, esta Luisa. resolución. La resolución 2400 de 1979 también nos indica sobre el código de colores. Básicamente, estos códigos, los colores básicos que se emplean para señalar o indicar las diferentes máquinas y equipos. Entonces se manejan unos colores que les voy a mencionar y les voy a abreviar para qué se utilizan. Está el color naranja, que se emplea pues para señalizar las partes peligrosas de la maquinaria y los equipos cuyas operaciones mecánicas puedan triturar, cortar, golpear, prensar, o cuya acción mecánica pues pueda causar algún tipo de lesión en el trabajador. Tenemos el color verde esmeralda, que se emplea para señalar el contorno del botón de arranque en los controles eléctricos de las máquinas. El color verde pálido, que se emplea para el cuerpo de la maquinaria y el equipo, para las partes fijas de la máquina y el equipo, parte exterior, para las guardas, para las protecciones integrales, para bancos metálicos, para las partes metálicas de la silletería, para gatos portátiles, para motores eléctricos que formen parte integral de la maquinaria. El color azul se emplea para indicar prevención. Ese color es de fondo en avisos utilizados para señalar maquinaria y equipos sometidos a algún tipo de reparación, mantenimiento o que se encuentre fuera de servicio. También señala los controles o fuentes de poder de maquinaria o equipos, como elevadores, hornos, tanques, calderas, digestores, controles eléctricos, que no deban de ser accionados por ninguna persona previa constatación de que se encuentren en perfectas condiciones de servicio. También se maneja el color marfil. Este se emplea para las partes móviles de la maquinaria, volantes de operación manual, brazos de palanca, bordes del área de operación de la maquinaria, marcos de tableros y para las carteleras. Y por último, se maneja el color blanco, que se emplea para señalizar y demarcar las zonas de circulación. Qué importante lo que nos hablas de los colores, de la señalización acorde a los colores, pues ya vemos que los colores es como una manera muy fácil de identificar muchas cosas y entonces se hace muy
como muy dinámica la manera de utilizarlos aquí para prevenir diferentes accidentes que pueden ocurrir. Listo, como ya nos aclararon sobre eso, queremos hacer una pregunta más. Sabemos que hay normas de obligatorio cumplimiento, pero también hay otras que no son de obligatorio cumplimiento, que manejamos aquí en Colombia. ¿Qué me pueden decir ustedes respecto a estas normas? ¿Tienen algunas presentes que nos puedan indicar ahorita? Claro que sí, Marisol. Tenemos dentro de todas las normas, dentro de muchas, tenemos la NTC 5684 del 2009, donde nos habla de los guantes de protección contra riesgos mecánicos. Esta especifica los requisitos y métodos de ensayo que debe suministrarse para los guantes destinados a proteger de los riesgos mecánicos por corte, cuchilla, rasgado o perforación. También nos encontramos con la NTC, la 2506 de 1988, Mecánica, Código sobre Guardias de Protección de Maquinaria. Identifica y describe los métodos de protección que se aplican a las secciones que presenten riesgos en maquinaria, indicando los criterios que se deben de tener en cuenta para el diseño y construcción de estos medios. Lo que quiere decir es que esto nos ayuda a definir qué tipo de procedimientos debemos de hacer para aplicarle a ciertas máquinas para así mitigar los accidentes, ya que esas nos indican ciertos criterios y nos ayudan pues a llevar una construcción mejor diseñada para evitar estos riesgos. Ok, muchísimas gracias. Ha sido muy claro el mensaje que nos quieren dar. Es muy importante conocer todo este tipo de cosas que se pueden hacer para mitigar este riesgo que es tan importante en las empresas. Es muy claro la normatividad aplicable en estos riesgos mecánicos. Ahorita sería muy importante conocer de qué manera se identifica este riesgo mecánico y ustedes como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué instrumentos y qué herramientas utilizan para prevenir, gestionar y controlar este tipo de riesgos? Bueno, Marisol, pues los riesgos mecánicos se identifican mediante una serie de formatos y requisitos pues que están ya debidamente establecidos, ¿no? Debidamente pues legalizados y con su normatividad. Dentro de ellos encontramos cuatro que son, primero nos encontramos con una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos mecánicos. Seguido a esto tenemos una lista de chequeos preoperacionales, de mantenimiento o rutinaria y operacionales. Tenemos también las inspecciones de trabajo planeadas y por último tenemos las observaciones periódicas. Esto es como lo que nos encontramos. Ok, Ok. Daniela, qué pena interrumpirte. Queríamos saber quiénes son los encargados de realizar este tipo de listas de chequeos y de inspecciones. ¿Cuáles son las personas certificadas para realizar este tipo de utilizar este tipo de herramientas? Bueno, Marisol, realmente esas personas que hacen este tipo de actividades sí tienen que ser personas que ya estén debidamente entrenadas y capacitadas. ¿Por qué esto? Porque no podemos colocar a una persona que no tenga la capacitación, el entrenamiento o que no sea profesional en seguridad y salud en el trabajo, dado que si ponemos a una persona frente a una línea de producción, nos puede detectar, digámoslo así, riesgos que no son importantes o que no son denominados riesgos, porque todos los riesgos son importantes, así sean de baja calificación. Pero, digamos, pueden detectar actividades que no son riesgosas, como pueden dejar actividades pasar por alto actos que son muy riesgosos para nuestros operarios. Entonces, cuando una persona está capacitada y entrenada, pues detecta fácilmente, porque ya tiene uno un ojo como de observador para detectar ciertos actos y ciertas condiciones que nos generan riesgos y que nos pueden llevar a tener accidentalidad, que nos pueden llevar a sufrir de accidentes laborales, como a largo plazo una enfermedad laboral. Entonces, sí son personas que tienen que estar debidamente preparadas para que vayan a una línea de producción a hacer una observación y pueda detectar de manera eficaz, eficiente y muy profesional actividades y condiciones riesgosas.
Ok, muchísimas gracias Daniela por la ¿Quedó aclaración, ya claro? que Listo. cualquier persona no puede encargarse de utilizar estas herramientas. Muchísimas Listo, me encanta que haya quedado pues clara esta parte. Seguido a esto, pues hablamos de la prevención de riesgo mecánico. Obviamente, cuando nosotros detectamos un riesgo y cuando hablamos de riesgos mecánicos, pues seguido a esto tenemos que tener un plan de acción, ¿no? Y para esto, pues lo más fácil para un accidente laboral no es cómo lo trato, cómo lo llevo, no, sino cómo lo evito. O sea, el trabajo más importante, y yo digo que todo parte de la base de prevenir un accidente laboral. Entonces, para la prevención de riesgo mecánico, tenemos un proceso de gestión preventivo frente al riesgo mecánico. Este proceso de gestión consiste básicamente en unos cuantos pasos que te voy a desglosar uno a uno. Primero, contamos con la aplicación del programa preventivo de máquinas y equipos. Segundo, contamos con una capacitación para manejo seguro de máquinas y equipos. Esto es para evitar distracciones en la operación de las máquinas y su correcto funcionamiento. Cuando nosotros estamos eh, manejando una máquina, cuando nosotros estamos en proceso, en producción, no debemos tener distracciones de ninguna índole, ya que eso nos puede ocasionar pues un accidente. Para eso deben ser pues unas capacitaciones previas y un entrenamiento para los operarios. Por eso también para esta labor cualquier persona no está capacitada. Tercero, señalización y demarcación de áreas. Tenemos que señalizar el área donde se va a trabajar y demarcar cada parte de la máquina para evitar un accidente. Cuarto, inspeccionar las herramientas antes de utilizarlas. Debemos verificar que las herramientas estén en perfecto uso, en perfecta condición para ser usadas. Quinto, utilizar las herramientas para la función que fueron diseñadas. No podemos utilizar una herramienta que no sea para algo, ya que le podemos dañar, podemos ocasionar un accidente o retrasar el proceso. Sexto, verificar que los resguardos estén correctamente colocados en las herramientas. Los resguardos es para ayudar a prevenir también muchos accidentes y debemos verificar que eso esté debidamente controlado y que funcione correctamente. Seguimos con la parte de bloquear y señalizar el dispositivo de arranque. Es muy importante que cuando yo estoy haciendo un despegue o un alistamiento, debo bloquear mi máquina y debo señalizar para que cualquier persona ajena al proceso que yo estoy interviniendo sepa que yo estoy haciendo algo y no me vaya a ocasionar un accidente dándole el dispositivo de arranque pues en función. Octavo y por último, utilizar los elementos de protección personal necesarios para la operación. Es muy importante y es necesario que se vuelva obligatorio para todo el personal operativo. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. Ahora que conocemos cómo podemos prevenir el riesgo mecánico, quisiera revisar cuáles son las acciones de identificación y qué se hace si se presenta un accidente de riesgo mecánico, ya que es muy importante tanto para los trabajadores como para los empresarios, mirar qué se debe de hacer en un momento de un accidente. No estamos exentos a nada de esto, así que es muy importante conocer esto. Sí, Marisol, definitivamente es indispensable tener identificadas las acciones. Inicialmente lo que se debe hacer es identificar qué objetos, qué máquinas, qué equipos, qué herramientas o si las instalaciones locativas, según el funcionamiento y su diseño y su estado, pueden causar algún tipo de accidente o lesión al trabajador. Se deben de verificar que no existan mangos sueltos, poco seguros, astillados o ásperos en las herramientas de mano, verificar que no existan piezas rotativas sin resguardos, verificar que se utilicen las herramientas correctas para las labores para las que están hechas, para las que están fabricadas y diseñadas. Esto ya lo había dicho Daniela y es súper importante porque cuando tomamos una herramienta y la utilizamos para lo que no está hecha, pues podemos propiciar que se produzca un accidente laboral por el mal manejo de ello. Se debe de verificar que se realice el mantenimiento adecuado pues, en las máquinas y en los equipos, verificar que exista una correcta señalización en el lugar de operación y verificar que el área de trabajo esté en óptimas condiciones pues, de orden y de aseo. Esto nos va a evitar enormemente, grandemente accidentes laborales en las empresas. También me decías que
en caso de presentarse pues un accidente derivado de un riesgo mecánico, ¿qué se debe hacer? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que pensamos es en el trabajador. Entonces, el trabajador debe recibir sus primeros auxilios, los que sean necesarios. Es muy importante, siempre en la empresa existe una brigada. La idea es que las personas que correspondan a la brigada puedan hacer esos primeros auxilios. Sin embargo, pues no sabemos el momento en el que se pueda presentar. Si usted o si la persona que está al lado del accidentado no conoce del tema, no debe de tocarlo, no debe de hacer nada, porque de pronto puede aumentar el riesgo, la lesión que tiene el accidentado. Entonces, no tocar el accidentado a menos de que se tenga el conocimiento de primeros auxilios. El trabajador o un testigo, dependiendo de cómo haya sido la lesión, debe de reportar al jefe inmediato para que éste a su vez informe al profesional. Cuando digo depende de las lesiones, si el trabajador está en la capacidad de poder hacer la llamada, perfecto. Si no, una persona que esté acompañando, un compañero del trabajo debe reportarlo el jefe de seguridad y salud del trabajo, quien se encargará a su vez de hacer el reporte ante la ARL, ante la aseguradora de riesgos laborales, que lo que hará es determinar a qué clínica, a qué institución se debe enviar, o si no, se puede enviar a la red de la EPS del trabajador. El hecho es que el trabajador debe de tener siempre debe ser revisado por parte médica, debe de tener una asistencia médica. También después de todo esto se empieza una investigación de accidente aplicando la metodología espina de pescado para desglosar paso a paso la identificación de dónde ocurrió, por qué ocurrió, qué dio paso a ese accidente. Y por último, y lo más importante, lo que todo profesional de seguridad y salud en el trabajo y gestión humana realiza es el seguimiento del estado de salud del trabajador, pues post accidente laboral. Ok, muchísimas gracias Luisa por la aclaración y por esta información tan importante que debemos de conocer. Ahorita con esta información recibida, también quiero por último preguntarles algo. Ustedes como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ¿de pronto han visitado alguna empresa metalmecánica? No sé, quisiera saber qué han encontrado en estas empresas, qué han visto respecto a señalización o respecto a todo el conocimiento que ustedes tienen en la parte de seguridad para el trabajador. Bueno, me imagino que cuando hablas de una empresa metalmecánica, básicamente es porque allí se pueden visualizar mayormente los riesgos mecánicos. Con Daniela hemos hecho varias visitas a empresas. Tenemos una específicamente con la que hemos tenido unos avances después de la observación, que es Acero Rodríguez As. No sé si Daniela quiere hablar un poco sobre la empresa. Sí, claro que sí. Bueno, se han visitado empresas de metalmecánica, como dice Luisa, entre ellas esa pulidora, taladro y rectificadora, las cuales generan riesgos en la integridad física del trabajador, tales como atrapamientos, cortaduras, golpes, cizallamientos, enganche y demás. Esta empresa, por su característica de ser pequeña, tiene muchas oportunidades de mejora. Se observa que el área de trabajo no se encuentra limpia y despejada. Los trabajadores no tienen la ropa adecuada para dicha labor, ya que sabemos que, como lo mencionaba mi compañera Luisa, la ropa debe ser ajustada, no, no debe quedar floja. No se visualiza señalización en las partes de las máquinas, aplicando el código de colores que lo mencionaba también mi compañera. En esa máquina no se está rigiendo por el reglamento. No se visualizó tampoco la demarcación de la zona de circulación. También se evidencian herramientas de mano en estanterías altas, las cuales pueden provocar accidentes ya que no son de fácil acceso para los empleados, ¿no? Se evidencia un manejo inadecuado en algunas herramientas de mano. Se realiza indagación a los empleados, quienes refieren que son pocas las capacitaciones que reciben en cuanto al manejo de estas. Con las irregularidades son las recomendaciones para evitar riesgos mecánicos
y pues claramente se realizará el seguimiento de cumplimiento de estas. Después de estas acciones, pues, que hemos recomendado tomar y que se le ha dicho a esta empresa que debe tomar un plan de acción para que mejore ciertas actividades, para que estas condiciones que están llevando inseguras y como tal estos actos inseguros que claramente vemos que han sido patrocinados por la falta de capacitación, pues sean mitigados, ¿no? Y después de esto, pues se hará un seguimiento y una evaluación de la empresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fueron muy amables en contestar todos los interrogantes, ya que este es un tipo de riesgo en el que podemos estar expuestos, pues, todas las personas que de pronto están en esta labor, independientemente de lo que hagan en esa empresa, lo que elaboren, están muy expuestos a riesgo mecánico por el hecho de utilizar herramientas o máquinas. Es muy importante esta información. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Marisol, por la invitación. Realmente me satisface venir muchos accidentes. Así que muchas gracias por la invitación a ti. Muchísimas gracias, Marisol, por la Muchísimas invitación. gracias. Estamos prestas a las preguntas, a las dudas que tengan y esperamos que próximamente podamos hacer otro conversatorio. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por aclarar todas las dudas referente a este riesgo mecánico.